Hola mis amigos de Cubanos en Portland, bienvenidos a este nuevo capítulo. En el día de hoy nos vamos a vestir de lujo acá porque vamos a conversar con una persona muy conocida en nuestra comunidad, pero que además ha hecho mucho para educarnos en cuanto a finanzas, también bienes raíces. Entonces para mí es realmente un privilegio conversar con Ali Sanz, el redactor de la comunidad. Muchas gracias, Ernesto, por tenerme acá y por esta oportunidad Claro. de conversar contigo y conectar con la comunidad también. Bueno, vamos a conversar un poco desde el principio, ¿no? Eres cubano y eres camagüeyano. Correcto. ¿Cómo fue esa infancia? Siempre me gusta comenzar así. ¿Cómo fue esa infancia en Cuba, en Camagüey? Sí, bueno, fue una infancia dentro de lo que cabe bastante buena. No tengo ninguna queja con respecto a cómo sucedieron los eventos. Creo que muchos le preguntan si pudieras ir al pasado y cambiar algo, ¿qué cambiarías? Y yo creo que absolutamente nada. Las cosas que sucedieron porque todo tenía un propósito. En ese momento tal vez no lo entendíamos, pero nos dejamos guiar de la mano de Dios y ese propósito eventualmente se aclaró y pudimos ver que el destino de nosotros era salir de Cuba. Era algo que mis padres deseaban desde mucho, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y tuvo que ser en el tiempo de Dios y realmente ahora entendemos por qué. Así es. ¿Y viniste desde pequeño? ¿Cuántos años tenías 19 años, llegamos aquí a los Estados Unidos, eso fue en el 1999, eso hace 26 años atrás. Y bueno, toda mi familia logró salir a través del sorteo. El sorteo en aquella etapa era un poco dificultoso, ya que habían ciertos requerimientos que tenían que cumplir la familia y priorizaban a las familias para no separarlas, pero sí tenías que ir a la embajada que estaba en La Habana, como tú sabes, el transporte en aquel entonces, Terrible. actualmente sigue Todavía creo que sigue hasta siendo peor peor. está ahorita. Y bueno, todo eso fue un esfuerzo, un sacrificio y todo lo que costaban los análisis, etcétera. Fue algo que pusimos en manos de Dios y Él abrió las puertas de cierta manera para que nosotros pudiésemos llegar Sí. acá. No, y en ese tiempo también todavía existía esto de la carta blanca, ¿no? Que el Correcto, gobierno tenía que darte correcto, como una autorización. O sea, para las personas que nos están viendo y que no son cubanos, la carta blanca no era más que una autorización que el gobierno de Cuba ofrecía a aquellas personas que obtenían una visa o algún permiso de exacto. salida. Sin esa autorización no podías Aunque tuvieras salir. ganado el sorteo, aunque tuvieras las visas que tuvieras, sin esa carta blanca no había salida de Cuba. Sí, es algo increíble, surreal, pero bueno, así es como Correcto, pasaba antes de 2014, me parece que vino correcto. la reforma migratoria. Pero Nosotros salimos en el 99 y en aquel entonces ya, como tú decías, me voy del país, ya las personas te felicitaban, te celebraban. 10 años atrás era algo no hubiera sido diferente, así. los vecinos salían, te decían gusano, te gritaban, Te tiraban traidor. huevos, Sí, era algo terrible, bastante difícil. Yeah. terrible, la verdad que cuando uno ve esos videos, uno dice, ¿cómo es posible que entre propios cubanos Ujú, haya pasado algo así? Pero bueno, yeah. Y es eh, el mismo sistema el que exacto. provoca esos ideales. Y desafortunadamente sabemos que los ideales mueven las masas Mm, y a veces las personas se dejan llevar por ideales que a lo mejor no son los principios con los que ellos fueron criados, pero son los ideales que conocen. mm. Y tenemos también la cortina de hierro, ningún tipo de información sobre afuera, solo lo que consumíamos en el sistema informativo era lo que el gobierno Ujú. quería que nosotros entendiéramos. Tú como Sí, periodistas sabes así lo es. frustrante que es eso. Y era la verdad absoluta en Exacto, aquel entonces. Al no se menos podía ahora cuestionar. las personas tienen un poco más de acceso a redes Ujú, sociales, pueden contrastar, pero en aquel momento, o sea, lo que salía en televisión y en la radio y en la prensa era la verdad absoluta correcto, y correcto. era bien difícil. Ujú, Pues bueno, llegar a Estados Unidos sí, con 19 años correcto. Ya. y viniste para Oregon directo, fueron a Florida, ¿cómo fue? Si en aquel entonces el proceso era, llegabas a Miami, Florida, Ujú. ahí te recibía la iglesia o la institución del SOAR, y entonces ellos te hospedaban en un hotel, ¿no? Estuve hospedado en el Hotel San Juan, los que vinieron en mi época saben ¿Saben? exactamente en la calle 8, Ujú. donde está el Hotel San Juan, nos daban unos pases para ir a comer al restaurante que está enfrente, se llamaba Allí Estarán, o se llama Allí Estarán, y bueno, era con gris,
pollo frito, platanito frito. Nosotros acabamos de llegar de Cuba, para nosotros eso era y nosotros lo estábamos esperando la hora de comida para ir y comer en el restaurante aquel. Luego tuve la oportunidad con mi esposa y mis hijos, años después, de volver a visitar donde todo empezó. Y comimos también en el restaurante y memorias que pude compartir. Emocionante. Tomamos fotos del restaurante, habían varias empleadas que estaban en el tiempo que nosotros vinimos, todavía estaban ahí, las conversaciones fueron bastante emotivas. Y los niños, mis hijos, pudieron ver entonces, aquí fue donde todo empezó. Yeah. Wow, sí me imagino. Y bueno, entonces el proceso ellos hacían los papeles que correspondían y habían varios estados donde ellos estaban ubicando a las personas. Florida era uno de ellos, pero desde Cuba siempre oíamos que más al norte pagan más, la vida es mucho más productiva. Si te quedas en Florida es más difícil, entonces teníamos eso en mente. Y cuando empezaron a darnos las opciones, Kentucky era una de ellas, creo que Texas era la otra, Virginia, entonces hablaron de Portland. Portland sonó bonito cuando lo dijeron. Y yo me interesé en Portland y entonces me dijo, sí, tú que eres joven, muchas universidades, le dicen la ciudad de las rosas, y realmente nos enamoró todo eso, no habíamos visto en el mapa dónde estaba. ¿Dónde estabas? Sí. Luego cuando miramos estaba en el mapa y dijimos, eso está pegado a Canadá, eso va a estar frío. Sí. Pero bueno, nos prepararon, nos dijeron no se preocupen, no es un frío de estos que no van a poder soportar, es un frío mediano, como dicen mild, y nos dieron abrigos, nos dieron guantes, nos prepararon para esa ocasión y bueno, así era como conocíamos los cubanos nosotros, muy pocos cubanos en esa época. Pero todos los que estaban, que lo veíamos, tenían el mismo abrigo, los mismos guantes, el mismo pantalón. ¿Tú eres cubano? Sí. Sí. Yeah. No, me imagino. Era la manera de identificarse. Correcto. Que ahora la comunidad cubana está creciendo en Portland, pero me imagino que en aquel entonces eran muy poquitos. Éramos muy pocos y estábamos ubicados prácticamente en lo que es en el noroeste de Portland. Había una gran comunidad ahí. También en el suroeste habían bastantes, en lo que decían en aquel entonces el barrio de los negros, en lo que era la Martin Luther King. También habían varios por allá. Y era emotivo cuando tú ibas a una tienda y escuchabas a alguien hablar español. No importa si era cubano, mexicano, latino, donde sea. Pero era algo que se sentía bonito, porque en aquel entonces había muy pocos latinos acá en este estado. Y cuando oías a alguien, oh, ¿tú hablas español? Sí, perfecto. Y cuando decía, ¿y tú eres cubano? Sí, también. Oh, yeah. Entonces mi papá decía, vamos a la casa a tomar café. Y así nos relacionábamos y conocíamos a diferentes tipos de personas. Qué bueno, qué bueno. Llegar a Portland es totalmente diferente. Correcto. El ambiente a lo que uno espera encontrar en Camagüey. Sí. Con 19 años y empezaste a estudiar acá en la universidad o cómo fue? Yo pasé la escuela de idioma en Cuba antes de salir para acá, vine con el cuarto nivel que dan en Cuba de idioma que tú piensas que vienes aquí y vas a acabar con el mundo, pero realmente te das cuenta que yo hablaba, no me entendían porque hablaba con el acento cubano muy rápido para los americanos, entonces me costó un poquito de trabajo ajustar el acento, la gramática estaba ahí, pero lo demás no estaba, y a veces me hablaban y tenía que registrar, entonces lo que hacía era lo traducía al español para poderlo entender y entrar en el proceso hasta que te acostumbras, ¿no? Pero mis padres sí no hablaban nada de inglés y mi hermana era muy, muy joven, todavía tenía 17, ella fue directo a la high school, le hicieron su prueba de placement test, a ver dónde estaba académicamente, le dieron su último año en high school y así fue a la escuela. A mí me tocó ir a trabajar desde el principio porque era el único que podía incorporarse. Mis padres tuvieron que tomar ciertos cursos en IRCO, todavía creo que IRCO aún funciona, sí. Y entonces tomaron el programa ese en lo que yo empecé a trabajar. Gracias a Dios conseguí un buen trabajo, trabajé por 23 años en una compañía que se llama Rejuvenation. Ellos lo que hacen es miran al periodo de luces que usaban las casas en el siglo XIX y copian esa línea de luces y la traen al presente y entonces es algo que atrae a muchos clientes y la compañía actualmente está haciendo muy bien y empecé ahí empacando en la línea de empaque y poquito a poco empecé a aprender del negocio, empecé a pedir más responsabilidades, me las dieron, vieron que yo estaba enfocado en conocer más del negocio, empecé a ser líder de departamento, después de líder de departamento me hicieron supervisor. Luego de supervisor hubieron varias posiciones en ese rol de supervisor, pero con diferentes áreas, departamentos, y me dieron oportunidades de ir a la escuela.
fui a la escuela, tomé varios cursos, los cuales me ayudaron a tener una mejor fundación y conocer un poquito más, no solamente lo que es administración y de empresas y administración del personal, pero también lo que es finanzas y lo que se puede hacer para que un negocio logre salir. Y llegué hasta ser el director general de operaciones de Rejuvenation. Bueno, y entonces cuando pensé que iba a estar ahí por un buen tiempo, saltamos a la siguiente aventura. Sí. Yo y mi esposa. Yeah. Vamos a hablar un poquito Sí. de la siguiente aventura, Ajá. pero me gusta el proceso, o sea, porque a veces cuando uno viene de Cuba, uno romantiza un poco el venir a los Estados Unidos. Y Sí. desde allá piensa que es llegar y a los 3 días ya tienes tu carro, Correcto. tienes tu casa. Correcto. Al año vas a ir de vacaciones Sí. con $10,000 para gastar. Correcto. Y muy pocas personas se enfocan en el proceso, Yep. en llegar a... Te costó tiempo llegar a ser director de operaciones, Sí. todo lo que tuviste que pasar, tuviste que prepararte también. Es algo que hablábamos antes de comenzar la entrevista también. Muchas veces queremos llegar y no pagar el precio. Correcto. Llegar y comenzar a ganar dinero en lo que aparezca, pero quedarnos ahí. O sea, si algo no funciona, pues nos quedamos ahí como que un poco estancados. Correcto. Y ¿por qué no ir más allá? Exacto. ¿Por qué no dar ese paso de ir a estudiar, de Sí. prepararse, saber cómo funciona el sistema, cómo funcionan los negocios, cómo funciona todo? Y eso es algo que, sobre todo, me gusta hacer énfasis en este programa, de que aquí están las oportunidades para tomarlas. Es cierto, Ernesto, y si hay algo que yo en el campo donde me estoy desenvolviendo tengo la oportunidad de conocer a mucha gente, personas que tienen sus metas, quieren lograr tener su propiedad, quieren lograr tener cierto tipo de inversiones en el mundo de bienes raíces, lo cual es fantástico, pero es algo difícil adquirir tu primera propiedad. Son varios requerimientos que tienes que cumplir. Uno de ellos es tener un trabajo bien estable y si tienes familia, que tu esposa o la persona con quien vives también tenga esa estabilidad para poder demostrar al banco que ellos pueden prestar esa cantidad de dinero y tú vas a ser un buen pagador. El crédito es algo que es elemental. Nosotros venimos de Cuba sin idea de cómo funciona un crédito, sin idea de cómo mantenerlo, de cómo mejorarlo. Entonces eso es algo que es elemental. Muchos vienen con la mentalidad de gané mi dinero, lo voy a poner bajo el colchón porque no confío en los bancos, no quiero pedir dinero prestado, no quiero deudas. La deuda es una herramienta que en este país. Y te da, no solamente es una herramienta, pero te da una calificación, la cual los que están en el mundo de finanzas y préstamos usan esa calificación para ver si tú eres un pagador viable o no. Por tanto, es algo imprescindible. Y dicho sea de paso, esta herramienta es una de las pocas que hay en el mundo comparando Estados Unidos con otros lugares. Aquí este es el único lugar donde tú puedes venir y tener un buen trabajo estable y sacar un carro a pago. Es muy difícil que tú hagas eso en 3 meses en otro lugar. Este país lo ofrece y si lo ofrece, entonces hay que entenderlo y hay que practicarlo para saber cómo mejorarlo. Así es. Entonces me dijo que estuvo más de 20 años trabajando Correcto. en esa compañía para alguien más hasta que llegó el momento de decir, bueno, vamos a invertir en nuestros sueños. ¿Cómo fue esa transición? Porque es difícil una vez que uno está asentado en un lugar, que ha llegado a un puesto, digamos, de cierta comodidad y también de autoridad, decir, bueno, pues voy a dejar mi comodidad, mi status quo para salir a cumplir mi sueño. Correcto. Bueno, de hecho, mis colegas, los jefes, la gente del corporativo me decían que estaba loco. Y cuando le dije, no, voy a dejar esto porque vamos a abrir cuidados infantiles, vamos a cuidar niños, me miraban como que yo estaba no bien de la mente y estaban hasta cierto punto preocupados por mí. Ellos conocían a mi familia, gracias a Dios, en aquel entonces teníamos los 4 niños y entonces una familia numerosa y yo estaba disfrutando de buenos beneficios y dejar todo eso por algo inseguro era algo como que ellos me decían tienes que pensarlo bien y bueno, una cosa que mi esposa y yo siempre quisimos hacer desde que nos conocimos y era también un sueño de nosotros, una pasión, tener algo propio. Un negocio, pensamos que en este sistema, en este tipo de economía, eso es realmente lo que te va a llevar al próximo nivel.
tú puedes estar trabajando para un corporativo, puedes tener una posición administrativa o de manager, pero siempre vas a tener un tope. Sí. Y una vez que llegas a ese tope, ya realmente los beneficios y donde puedas llegar ya se agotaron, y yo entendí que yo estaba ahí. Y entonces siempre estábamos orando a Dios para que nos pusiera materializar ese sueño que queríamos, ¿no? Y como decíamos desde Cuba, queríamos que las cosas se dieran en un tiempo determinado, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y paulatinamente, a raíz que nació nuestro último niño, Esteban, fue que nos pusimos a pensar. Yo tenía una posición bastante desahogada, podía yo solo mantener mi casa, y entonces, pero mi esposa es bien luchadora. Ella, no, yo no quiero quedarme aquí, quiero hacer algo, quiero ayudarte. Y siempre teníamos esta idea, hey, ¿por qué no abrimos un centro de cuidado infantil? En aquel entonces le decíamos cuidar niños en la casa, así como le decíamos. Y ella empezó a hablar, varias amigas, hey, ya tengo varias amigas que están interesadas. Ella misma se informó de cómo sacar su licencia. Sacó la licencia. En aquel entonces era la licencia el nivel más bajo que le dan a una persona que es registrada. Está registrada por el Estado de León y cumple los requisitos básicos. Y así empezamos con 3 niños, uno de ellos era el de nosotros. Nos figuramos que de esa manera no teníamos que nosotros pagar por cuidado infantil, ya que producto de mi salario yo no calificaba para ningún programa, ninguna asistencia habido y por haber, pero como tú sabes, aquí te dice que vas a cobrar tanto, pero los taxes vienen y te dejan casi con la mitad del cheque. Sí. Y entonces fue así como comenzamos, y el negocio, gracias al esfuerzo de ella, gracias a su empeño, empezó a crecer. Y mucha gente, oh, sí, llévalo aquí con ella, que ella atiende a los niños muy bien, que sé cuánto. Yo desde entonces siempre también la ayudaba con todo lo que era el administrativo, todos los papeles, todo, para que ella se pudiera enfocar 100%. Pero fue difícil. Ella empezó 7 días a la semana, 24 horas al día. Teníamos niños que le llevaban a dormir, teníamos niños que salían de dormir y entraban los otros niños en el día, y fue difícil para ella, fue difícil para mí también ajustarme a eso, a los niños nosotros también. La casita nosotros era pequeña y cuando los niños empezaron a crecer ya se nos hacía bien difícil, pero identificamos, hey, esto es una oportunidad y esto puede llegar a ser algo. Ahorita hay muchos centros de cuidado infantil. En aquel entonces no era muy popular, pero vimos una oportunidad y decidimos, vamos a seguir capitalizando en esto. Ella iba a la escuela los sábados, yo me quedaba con los niños en la casa para ella poder llevar a diferentes tipos de niveles y lograr tomar la calificación de lo que se llama certificada, cuidadora infantil certificada, que es un nivel mucho más alto, paga mucho mejor, y lo logró hacer, y vimos como que, ok, ya estamos en otro nivel, vemos que la entrada y ya vimos que se necesitaba más de mi tiempo también, ahí llevando niños a lugares, haciendo los papeles, y ahí fue cuando decidimos, vamos a tomar un salto de fe, y vamos a hacer esto, y lo hicimos. Yeah. Wow. ¿Y por qué el cuidado de niños? Porque cuando las personas piensan en negocio, a veces piensan en bienes raíces o en autos, no sé, en mil maneras de invertir, pero ¿por qué específicamente cuidado de niños? Buena pregunta. Es algo que la apasiona, ella es fantástica con los niños, especialmente con los bebés, y es un negocio que realmente no requiere mucha inversión. Eso es algo que tú puedes hacer con cautela. Si no funciona, cierra y las pérdidas son pocas. No es como abrir un restaurante o tienes que hacer una inversión grandísima con equipos y cosas así, ¿no? Para como lo teníamos en aquel entonces, lo hacíamos de la sala de la casa, teníamos ciertos libritos, ciertas cositas. Eso fue suficiente para que cumplir los objetivos mínimos que el Estado exigía en aquel entonces. Una inversión muy pequeña y a ella le gustaba. Mi mamá, a través del IRCO, también había hecho cuidado infantil. La experiencia de ella fue un poco diferente. Mi mamá es una persona que no sabe decir que no. Y entonces esto es un negocio muy bonito y suena muy romántico la idea, pero es difícil lidiar con familias a veces que vienen y se creen que tienen más derechos, se creen que son tus jefes, quieren imponer cosas y te toca entonces poner tus reglas. Y eso a veces no cae bien con las familias. Hay que tener cierto tipo de habilidad para poder hablar con ellos. Brenda se encargaba de eso cuando la cosa se ponía un poquito tensa, entonces entraba yo y ya venía yo con los documentos y vocabulario legal para que ellos pudieran entender, claro. Porque realmente se comportan así con uno, pero no entienden cuando van al siguiente nivel escolar en la escuela. Las reglas son las reglas y tienes que seguirlas. Entonces esto es una oportunidad para que ellos comiencen a ajustarse a lo que viene.
hay ¿Y horarios cómo para funciona? todo. Claro, Exacto. cómo funcionan las cosas. Y eso es bueno. ¿Eso fue en qué año comenzaron ese negocio? Esto fue, bueno, el niño nació el 2016, o ya finales de 2016, principios de 2017. Ya. Sí, y estamos en el 2025, o sea, Correcto, unos 8 años más o correcto. menos. Eh, y en 8 años, ¿cuánto han crecido? O sea, empezaron por un daycare Sí, y ya vamos para este. Estamos precisamente en una de las locaciones esta es la localización que va a número abrir 4. 4. Correcto, correcto. Y Wow. próximamente vamos a tener a Ernesto de vuelta aquí a la locación número Sí, 4. Dios Le va a mediante. tomar fotos, se va a entrevistar al personal, a algunos papás que van a estar presentes para presentárselo a la comunidad y que la comunidad pueda ver nuestras localizaciones y disfrutar. Si quieren un tour también pueden obtenerlo de esa manera, pero si Ernesto va a ser el encargado de llevarnos a ustedes. Sí, Dios mediante, con mucho gusto, la verdad. Wow, entonces en 8 años han crecido, yo diría que 400%. Ujú. Si se hubiera quedado en ese corporativo, ¿qué hubiera pasado? Wow, muy buena pregunta. Yo te diría que nosotros sí pasamos, te voy a decir que pasamos trabajos, pero sí éramos una familia y teníamos que contar cada centavo. Viajar como éramos tanto era algo dificultoso. No podíamos, un avión, éramos 5 personas, eso, imagínate un ticket para cualquier lugar, era bastante caro y si íbamos a cierto tipo de hoteles era también algo que no estaba accesible y yo tenía una buena posición y no podíamos hacer nada de eso. ¿Ves? Y siempre queremos dar un legado a nuestros hijos, y sí, logramos adquirir nuestra casita, pero éramos como todos, ¿no? El dinero para la casa, para el carro, para todo. Y cuando vienes a ver, lo que quedaba era para Para sostener y seguir ahorrar un un poquito. poquito. Siempre es bueno ahorrar un poco, ¿eh? Y eso fue siempre un motivador a que, aquí tenemos que hacer algo más. No podemos quedarnos aquí Ujú. porque no nos está dando las metas que queremos, no nos está dando la expectativa que queremos y el legado de los niños. Tenemos que hacer algo más. Sí, me imagino que hubo muchas voces. Bueno, hace un rato me decía que tus propios jefes te decían si estabas loco, ¿no? Correcto. Pero me imagino que hubo muchas voces que decían, ¿cómo vas a dejar algo seguro con tu familia para invertir? Yep, yep. A veces hasta uno que es emprendedor sabe que a veces hasta uno mismo en las noches se dice, ¿estás seguro? Yep. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Y cómo silenciar esas voces? ¿Cómo saber cuando uno tiene una visión, no dejarse influenciar por esas voces que a veces no tienen la misma visión que uno tiene? Yep. ¿Cómo saber silenciarlas y avanzar? Es bien difícil. Y esas voces te las ponen para que tú dudes de tus planes y dudes de tus acciones. Para mí fueron dos cosas bien importantes. Nosotros tenemos una fe grandísima en Dios y cada proyecto que hacemos lo ponemos en la mano de Él y decimos, si esto está para nuestro bien y tiene tu aprobación, que se faciliten las cosas y lo vamos a tomar como una señal de que debemos seguir por ahí. Ese es el número uno. Y número dos es que soy bendecido porque tengo a una esposa que me entiende, me comprende, eh, y los dos estábamos enfocados en la misma meta. Muchas de estas voces llegaban tanto a ella como a mí. Nosotros en las noches hablábamos y decíamos, ok, esto hay que silenciarlo, esto tal vez ponerlo en Mm, consideración, porque sí hay muchos consejos que te dan que tú dices, no pensé en esto. Muchos consejos que le dan a estos empresarios, emprendedores que empiezan ahorita es, cuenta tus planes a las personas que tú mm, confías, porque hay muchas veces que ellos te van a dar una retroalimentación de cosas que tú decías, eso no lo había pensado, no lo había considerado. Pero también es importante con quién lo compartes, porque hay otros que no te quieren ver mm. salir adelante y siempre te van a querer llenar de dudas para mantenerte estancados. Es parte de la naturaleza humana, desagradablemente, Sí. pero sí el tener la oportunidad de tenerla a ella a mi lado y poder compartir lo que escuchábamos y entre nosotros dos poder filtrar, esto sí vamos a Mm. considerarlo, esto no, eso fue algo bastante significativo. Eso es importante, tener a alguien a tu lado que comparta esa visión, que te apoye, que sea una compañera de batalla Ujú. y no parte del enemigo. Eso es importante, que Correcto, bueno, pase lo correcto. que pase, aquí vamos los dos a echarle ganas, a tirar para adelante. Ya. Háblame un poco de tu familia ahora, o sea, tu esposa, porque nos conocemos, Sí, no es cubana. no, ¿Cómo fue esa mezcla de cultura? Ella es guatemalteca, ¿cierto? guatemalteca, correcto. Esa mezcla de cultura, hablaba un poco, tienes una familia numerosa también. Ujú. ¿Qué lugar ocupa esa familia en tu vida? Número uno,
Son todo lo que me motiva a hacer y a revolucionar ideas. Es el número uno. Hablabas de diferencia de cultura. Realmente yo no noté diferencia de cultura. Creo que todo fluyó de una manera bastante natural. Y tal vez te haya pasado a ti también con tu señora, pero hay veces que tú encuentras a la persona adecuada y sientes como que la estás conociendo en ese momento, lógicamente, pero sientes como que ya la Ya se conocías de conocía. hace años. O es como que algo como que estaba para que fuese, estaba en el camino de uno. Y eso fue lo que sentimos. Sentimos como que fue algo natural. Las diferencias de culturas no se sentían. Tuve la oportunidad de ir a Guatemala, he visitado Guatemala varias veces. Eh, Desafortunadamente no está en Cuba y cuando en Cuba hay un refrán que dice de Guatemala, Guatapeor. Sí. Y entonces no sabía qué esperar y ella salió muy joven de Guatemala también, ella conocía muy poco, solamente el lugar donde ella creció y cuando iba a la capital conocía muy poquito. Pero entonces cuando regresamos y logramos experimentar realmente lo que es Guatemala, lo que Guatemala tiene para ofrecer, es un país bastante esplendoroso. De hecho, las estadísticas enseñan que tiene uno de los países de América Latina con mayores rascacielos. Manejar por la capital de Guatemala y ver todos esos rascacielos, ver los centros comerciales, los malls, como le decimos acá. No creo que he visto un mall tan elegante como el mall de Miraflores en la capital de Guatemala. Es una cosa impresionante. Y estás manejando y estás viendo todos los negocios que ves acá. Pizza Hut, McDonald's, Taco Bell. Es como que no estás desconectado de ningún lugar como Cosigüey, Cuba. Es una cosa bien impactante. Sí. Porque tú quieres ver a una Cuba parecida a lo que ves en México, lo que ves en Guatemala. Y desafortunadamente, yo creo que ni Haití le hace nada ahorita. Y eso es algo Sí. doloroso. Sí, es como, es un lugar detenido en el tiempo Ujú. que yo converso con Yo algunos. diría detenido en el tiempo en el sentido de que no se desarrolló más, pero lo que son las edificaciones y todo eso ya no está como No, estaba antes, está deteriorado por completo. significativamente. Sí. Ya. Yo converso con algunos amigos americanos, ¿no? Aquí como decimos nosotros, los gringos, Ujú. y ellos dicen, oh, cuando se enteran que uno es cubano, oh, los autos clásicos Claro, y el malecón sí, y las playas y las palmeras. Y yo les decía, bueno, quizás para ustedes sea una atracción, pero para nosotros es como un recuerdo que nos dice de que de lo que fue una estamos vez. estancados, sí, Ya, de lo que fue una vez y ya ya, y ya no más. Y correcto. es triste, la verdad, porque yo soy de los que creo que Cuba tiene un potencial increíble, recursos naturales, una isla rodeada de mar y que no haya pescado, Ya. ya es una manera de medir Y la una cosa situación. es la gente de Cuba. Exacto, el capital humano que Y, hay. y tengo que decir con un poquito de tristeza, porque sí me toca un poquito esto. Yo nací, bueno, creo que en Cuba me dicen que soy guajiro, soy Sí, de no, igual Camagüey. que yo soy Sí, más del oriente, yo soy de ya, Granma, así que ya, pero tengo que decir con tristeza que la nueva generación eh, que estoy mirando, que se está forjando en Cuba, los valores, los principios son muy diferentes a los valores y principios que tú y yo mm, disfrutamos cuando estábamos en Cuba. Y eso da un poquito de tristeza sí, la y de verdad. frustración hasta cierto tiempo, momento, porque sabemos que es producto del mismo sistema. Y eso es algo que no solo está deteniendo el avance económico cubano, pero también está destruyendo la calidad de personas que solíamos ser nosotros los cubanos. El cubano era una persona luchadora, inventa y hace cosas, y es difícil, inclusive acá, ver los que vienen y quieren vivir de gobierno, quieren hacer lo mínimo. Y si hay algo que yo pudiera decirles a ellos es tratar de reformarse, tratar de reconstruirse, tratar de buscar nuevas metas, tratar de buscar a Dios sobre todas las cosas y, y echar para adelante con fe, pero no tratar de vivir Cuba aquí en Estados Unidos, porque realmente entonces Mm. sacrificio que pasaron muchos de pasar por varios países para llegar acá, entonces, ¿a dónde va eso? Y llegar aquí y ser productivo, no esperar el fin de semana para ir a tomar, emborracharme y buscarme ciertos problemas, no, es enfocarte, ser disciplinado, es la receta del éxito, realmente. Así es. Y qué importante encontrar personas que han caminado por este camino y que al menos yo lo tomo como un aprendizaje. Yo solamente llevo 3 años en el país y quisiera tener esa misma historia, ese proceso
llegar sin nada con una mochila y empezar a superarse, dar un paso a la vez, no rendirse, silenciar esas voces que a veces ahogaron sus propios sueños y no quieren que uno cumpla los suyos. Correcto. Pero llegar a ese nivel, a ese lugar donde uno dice, Dios me trajo hasta aquí y ha sido hermoso el camino. Bueno, y tú vas por buen camino. 3 años, mira todos estos equipos que tienes, tu servicio de calidad profesional habla mucho de ti, habla mucho de tu talento, habla mucho de tu enfoque. Tuve la oportunidad y el placer de conocer a tu señora. Veo que está bien ahí contigo en todas tus metas. Ella también tiene su propio línea de negocio en lo que es seguros. Ustedes también enfocados con 3 años solamente. Mira todo lo que estás logrando, tus metas que tienes que te mantienen enfocados. Futuro prometedor. Sí, y algo que comparto es dejarlo todo en manos de Dios. Correcto. Hemos aprendido que a veces uno tiene muchos planes, pero Dios mismo dice, tus planes no son los míos, esperar el tiempo. A veces queremos todo rápido. Sí. Lo queremos todo ahora. Correcto. Y ya, pero las cosas requieren su tiempo, requieren su momento. Y eso es algo que comparto con usted, de esperar el tiempo de Dios, dejarlo todo en sus manos, y si fluye, pues y que realmente cuando dice esperar, muchas personas tal vez se desesperen, pero es parte del proceso y es un proceso de crecimiento, de aprendizaje, donde te estás preparando para lo que Dios te tiene en el futuro. Muchas veces decimos, queremos esto ahorita, en este momento. Tal vez tú quieras un estudio en el downtown, en los edificios más grandes y tener fotógrafos fotografiando celebridades, pero tal vez no estás preparado emocionalmente, económicamente, físicamente, familiarmente, porque éxito requiere tiempo, que tú vas a estar fuera de tu familia. Entonces es un ajuste que todos tienen que hacer, no solamente tú, sino todos los que te rodean. Y a veces Dios hace, te entiendo, sé lo que quieres, te lo voy a dar, no ahorita, un poquito más adelante, pero te da tiempo para que tú te estés preparando con más equipos, con más técnica, con mejores aplicaciones. Tu familia se va ajustando a la idea y cuando llegue el momento, ¡pum!, va a seguir siendo difícil, porque realmente en este camino de emprendedores las cosas fáciles son muy pocas. Y estaba hablando con una persona antes de la entrevista esta, y que muchas veces las personas juzgan por lo que ven en los medios sociales. ¿Y qué es lo que ven en los medios sociales? Los momentos felices, viajes o esto o aquello, pero no ven lo que uno pasa día a día para lograr obtener un respiro. Sí, la verdad que sí. Y hay personas también que dicen, no, ahora que ya eres emprendedor, que eres tu propio jefe, pues vas a tener más tiempo para ti, vas a conocer el mundo, vas a tener más dinero, y la verdad es que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si tú quieres ser emprendedor pensando que ese va a ser tu realidad, no vas a triunfar. Si quieres ser emprendedor, tienes que estar listo para sacar tiempo donde no lo hay. Administrarlo. Es algo que bueno, tú tal vez lo estés experimentando ahora, que el tiempo se va como agua entre los dedos. Y un tiempo perdido es tiempo no recuperado. Entonces tienes que ser bastante celoso con tu tiempo, bastante celoso con quién tú pasas tu tiempo, con tus amistades, porque es bueno desconectar, es bueno compartir, pero ya es tiempo que tú no estás emprendido, no estás conectado con lo que tienes que hacer. Y sí, yo creo que es más bien manejarlo, porque hay que balancearlo. No todo puede ser trabajo, pero tienes que balancearlo, y la familia es algo importante, y tienes que darle una buena porción de tiempo a ellos para que ellos se sientan apoyados, se sientan que tú estás ahí. Así es. Quisiera también preguntarle, vámonos un poco ya de lo que es el cuidado de niños. ¿Cómo pasar de cuidar niños a ser realtor? Que en la actualidad es como muchas más personas lo conocen, por su trabajo, sobre todo en las redes sociales también. Pero, o sea, ¿cómo dar ese segundo paso de, ya llegué a mi primer negocio, ya estoy establecido, pero no me quiero quedar ahí? Quiero avanzar y dar otro paso. Correcto. Una de las razones fue el deseo y la pasión de comprar propiedades, porque sabemos lo elemental que es una propiedad para tú poder adquirir tu patrimonio, y nuevamente eso del legado a tus hijos, ¿verdad? Y pensé, siendo un realtor yo tengo más acceso a lo que está disponible,
puedo entrar directamente en negociaciones, no a través de una tercera persona, pero directamente. Y eso te pone en una situación ventajosa, especialmente si estás compitiendo con una propiedad que tiene múltiples ofertas. Yo puedo, siendo yo mismo mi propio representante, yo puedo usar un sinfín de herramientas que otros ríos que están representando a otra persona no las tienen. Y ya eso ya me ponía en una posición bastante ventajosa sobre los otros competidores. Y, y es algo que, tú sabes, tú llegas a este país y empiezas a mirar noticias y empiezas a mirar historias de personas que han hecho cierto tipo de patrimonio, han dejado su legado a su familia y analizas cómo es que lo han hecho y es precisamente a través de bienes y raíces. Yo compartí en el evento cubano que tuvimos en junio la historia de Arnold Schwarzenegger. Sí. Arnold Schwarzenegger es un multimillonario y yo pensé que su riqueza la había obtenido a través de su carrera exitosa en Hollywood y a través de ¿cómo se llama esto? Un show que tuvo en Netflix que él dio de su biografía. Él comentó que una vez que llegó acá, igual que todos, empezó a aprender sobre crédito, empezó a aprender sobre diferentes tipos de herramientas financieras que podía usar y se rodeó de las personas adecuadas, lo cual le aconsejaron, compra propiedades, compra propiedades. Y con los premios que él ganaba en su fisiculturismo, él los guardaba hasta que llegó un momento en que pudo comprar su primera propiedad, que fue un fourplex, unas 4 unidades. Él vivía en una de ellas y rentaba las otras 3. Y eso eventualmente adquirió una plusvalía, lo cual le dio capital a él para seguir comprando otras propiedades. Él dice que cuando llegó a Hollywood, él pudo darse el lujo de escoger y esperar los papeles que él quería, porque ya él se consideraba un millonario en ese momento. Eso fue algo que tú oyes no solamente esa historia, pero oyes historias de otros emprendedores que lo han logrado y dices, oye, esto es una oportunidad bastante buena que debemos aprender y debemos a ver cómo lograrla. Y cuando entiendes lo básico, ves que es bastante asequible, se puede hacer. Sí. Y bueno, yo personalmente quisiera quedarme un poquito más ahí porque me interesa aprender. Quizás no vaya a ser realtor en un futuro, pero sí me interesa, me apasiona comprender cómo funciona el sistema, cómo funcionan las finanzas, los negocios. Nosotros mismos estuvimos casi a punto de comprar nuestra primera casa. Decidimos que no era el tiempo de Dios adecuado. Ahora decidimos rentar y bueno, quizás más adelante podamos. Pero sí quisiera cuando vaya a dar ese primer paso tener todos los recursos, todo el conocimiento. Correcto. ¿Qué usted le pudiera aconsejar a un primer comprador de una casa? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo más importante es tener relaciones con profesionales en la industria. En este caso, me tienes a mí y yo te traería a ti otros profesionales en el área de financiamiento. Financiamiento es el paso número 1 para saber si puedes dar ese paso. Y de no poderlo dar, ellos van a trabajar contigo, te van a dar un plan a seguir para que tú puedas ser preaprobado eventualmente. Ya, ese es lo básico. Cuando tú estás preaprobado, ya tú más o menos tienes una idea, lo que son tus fondos disponibles para buscar una propiedad. Ya sabes más o menos cómo va a ser tu gasto de cierre, cuánto va a ser. Ya sabes más o menos lo que tienes que dar de down payment, de cómo te va a salir tus mensualidades, que eso es algo crucial. Muchas personas se ponen a buscar casas, ven casas bonitas y no toman en cuenta la mensualidad. Actualmente estamos viviendo en un momento un poquito desafiante con respecto a las mensualidades, son un poco altas. Esto es debido a que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo para evitar una inflación económica, poniendo intereses bastante elevados y frenar un poquito esta inflación. Hemos estado por 2 años, ya que estamos mirando intereses de 6.5, 7%, lo cual convierte que una mensualidad de una propiedad esté por los $3.500 más. Y esto asusta a muchos consumidores y muchos consumidores realmente no están preparados para lograr hacer eso. Pero por eso es crucial tener ese contacto de profesionales. Muchos temen hacer preguntas y yo digo no tengan temor. Mientras más preguntas hagas, más te informas. Cada caso es diferente, eso es difícil dar una respuesta general para esto es lo que debes hacer. Porque tal vez tú crees que esto es bueno, pero tal vez necesites más tiempo laboral o tal vez ciertos tipos de cosas que estén afectando tal vez tu aprobación, tal vez no tengas los fondos suficientes y entonces ahí es donde te van a empezar a dar información sobre asistencias para lo que es el down payment, entrada para tu casa. Eso es bien importante tener esas relaciones y no tener temor. Todas las consultas con cualquier profesional, ya sea un realtor o un prestamista o un lender, como le dicen, son gratis.
So, hay que tomar, Ventaja de aprovechar eso claro. y empaparse bastante. No irte con una sola opinión. Siempre le digo a mis clientes, busquemos 2 o 3 opiniones. Es bueno porque así ves exactamente qué te está ofreciendo cada institución. Puedes ver dónde están los términos comunes y los términos que no, que están demasiado disparejos. Usa los términos disparejos y enséñale al otro banco, esto es lo que este banco me está dando, ustedes me están dando esto, ¿qué está pasando aquí? Y ponlo a Sí. competir a ellos por tu negocio. Sentarse a negociar, eso es Correcto, importante. correcto. Aquí están esas opciones y hay que Hay tomarlas. que aprovecharlas, correcto. Hay un dicho que dice que en la vida, como en los negocios, tú nunca vas a recibir lo que te mereces, vas a recibir lo que puedes negociar. Así. Y eso es algo clave, especialmente en una economía capitalista. Pues sí, la Ya. verdad que sí. Me quedo con esa frase. Em, Quiero hacerles 2 preguntas con respecto a lo de los bienes raíces. La primera, ¿es este 2025 un buen año para comprar una casa o para rentar? Yo no soy amigo de rentas. Yo creo que la renta es una opción cuando no puedes ser preaprobado para comprar tu propia propiedad. La renta te ayuda a que tú puedas estar el día a día, pero es un gasto que nunca vas a ver los frutos para atrás. Tú puedes estar rentando en un lugar, vamos a poner $1,000 al mes para ponerlo bien fácil, la matemática, ¿verdad? Te pasas ahí cierta cantidad de tiempo y llegas a un momento donde gastaste $30,000 viviendo en ese lugar. Te fuiste de ese lugar y tal vez el depósito que tú tenías, tal vez nunca lo vas a ver para atrás, porque aquí los propietarios son buenísimos buscando excusas para no darte el Sí. depósito. Y fueron Deducciones de limpieza, de exacto, exacto. mantenimiento, pintura, al final. Ya, ya. Y fueron $30,000 que desafortunadamente se fueron. Y sí, tuviste el sufrute de la casa porque estabas viviendo en ella, pero también lo puedes hacer en tu propia casa. Y 5 años después te vas y la vendes y tienes el beneficio. He oído muchas, especialmente en las redes sociales, ponen muchos consejos sobre no compres tu casa, renta, 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 es lo mejor que hay. Te dan una casa y estás clavado 30 años o te ponen las esposas 30 años, creo que fue el término que usaron. Realmente eso no es cierto. Es más fácil moverte de tu propia casa que romper un lease, que romper un contrato de Sí, renta. es verdad. Tú quieres moverte de tu casa, contratas a un realtor, pones la señal de for sale y vendes la casa y le sacas el dinero que invertiste o de la plusvalía que adquirió durante ese tiempo. Del otro lado, hasta te van a poner un penalty por romper el lease cuando no tienes que romperlo, después vienen las deducciones y es algo que realmente no es productivo. Ahora bien, como por ejemplo en tu caso, aún no estás listo para ser preaprobado y estar en el camino de tu casa, ¿ves? So, tiene sentido en tu caso poner dinero en una renta, pero tú lo estás haciendo de una forma inteligente. Tú tienes tu propiedad rentada, pero a la misma vez, desde tu propiedad, tienes un espacio donde tienes tu estudio. So, eso es algo que va a hacer que esta renta esté produciendo. Y esto tiene beneficios en impuestos a la hora de reclamar tus impuestos o hacer tus impuestos a final de año. Porque puedes deducir los costos de ese espacio que estás usando y deducir gastos a finales de años. Entonces, en vez de pagar $80,000 en taxes, vas a pagar muchísimo menos ahora porque estás deduciendo toda la corriente que usaste, los pies cuadrados que usaste en ese lugar, cualquier tipo de bill que llegas, usaste un 20% de tu propiedad para hacer tu negocio, todos los biles que vas a recibir, les restas el 20% y eso se lo vas a alocar, se lo vas a poner a lo que es el IRS, a cuando vayas a reportar tus taxes, y es un beneficio gigantesco. So, mi recomendación es comprar casa o propiedades. Y si no pudieras, entonces, claro, debes rentarte y en el caso tuyo lo estás haciendo de una forma fantástica. En este tipo de preguntas no hay una respuesta equivocada o una respuesta Absoluta, correcta. claro. Esto es dependiendo de cómo cada cual se siente en ese momento, porque es la compra más cara y más emotiva que vas a hacer en tu vida y requiere mucha madurez para hacer algo de esta magnitud. Y si uno no está preparado, no solamente económica, pero sino también mentalmente y madurezmente, entonces tal vez sea bueno esperar. Pero esperar no es malo. Sí, es algo que aprendí también. La primera casa nunca va a ser tu casa. Uh-huh. O sea, esa primera casa va a ser casi como una inversión. Esto es primer escalón. Exacto, el primer escalón y vas a pasarte ahí, no sé, 3, 5 años y luego
Y me gusta lo que refinanciarla. estás diciendo, 3 o 5 años. La mayoría de los consumidores piensan, oh, este es un préstamo de 30 años, tengo No, que estar no, no, 30 no, años no. aquí. No, 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 absolutamente no. no. Sí, uno siempre tiene que primero asesorarse con las personas que han caminado, que tienen mucho más experiencia, pensar de que no las sabemos todas, llegar muy humildemente y decir yo quiero aprender, porque uno llega de Cuba a veces y pensamos que allá lo que nos dicen que es la educación más Ya. avanzada del mundo, que somos el pueblo más culto, y uno se da cuenta cuando sale de que no es así. Y llegar con esa humildad a este país de decir, bueno, yo quiero aprender y lo poquito que sé quiero aumentarlo, porque al final conocer no ocupa espacio Y y yo, es, le, yo es te, y les importante. recomiendo a la comunidad que está escuchando ser honesto, especialmente con los amigos. Me he topado con muchos clientes que han sido mal aconsejados, mal informados por sus propios amigos y les mienten en muchas ocasiones, diciendo yo compré mi casa y estos fueron mis términos. Y son términos que realmente no son No sé. reales. Pero ya esta persona se quedó con eso en la mente y entonces se frustra porque cuando va a ver la realidad está muy lejos de lo que le Yo dijeron. que Y sí. toman esto como un texto de la Ujú. Biblia, como que algo que sí, mi amigo me lo Sí, dijo. Y realmente no sé por qué existe eso en nuestra comunidad, que nos gusta la palabra especular. Oh, yo hice esto, hice aquello y me costó menos. Compré un carro en 2 meses nada más ujú. estar aquí, es un Ferrari. No, es Esas son que, cosas, ruidos claro. que un consumidor debería evitar e ir directamente al campo profesional Ujú. donde sí te van a poder ayudar y no te van a malas Sí. informar. No, y que cada caso es diferente Cada también. caso es diferente también, correcto. La segunda pregunta que le quería hacer con respecto a los bienes raíces. ¿Es todavía el sueño americano tener una casa? Correcto. Correcto. Ya. Todavía ese sueño americano, y yo creo que siempre va a ser el sueño americano. Y no es solamente por el espacio, la privacidad, que es tuya, nadie puede venir a decirte nada, sino por, nuevamente, no desprecia. Es algo que tú tienes que va a incrementar su plusvalía año tras año. So, estás viviéndola, estás gozándola, pero a la misma vez estás invirtiendo en tu futuro, Ujú. estás invirtiendo en tu legado. Y eso es lo que lo hace algo significativo. Muchas veces tú puedes invertir en oro o en una obra de arte, pero lo que pasa con ese tipo de cosas es que realmente ellos valen lo que un consumidor pueda pagar. Ujú. Tú puedes tener un cuadro de Picasso que vale millones de dólares, pero si no encuentras un comprador que te pueda pagar eso, entonces no vale eso, Ujú. vale mucho menos. Sí. Vale lo que realmente tú puedas venderlo. Y eso sucede mucho en las personas que invierten en prendas. Cuando necesitan el dinero, no encuentran un comprador que le valga lo que realmente valen las prendas y terminan yendo a una tienda de empeño y lo que le dan es una fracción de realmente de lo que el valor de ese lugar. Eso nos pasa con propiedades. Y estoy hablando de propiedades residenciales y comerciales. Las dos. Ya. Hace un momento conversábamos de todas las dificultades para llegar a donde está hoy. Ya con 4 locaciones de daycare, su segundo negocio como realtor. Eh, ¿Qué es lo más gratificante que ha vivido en este proceso? O sea, cuando Ali se va a acostar en las noches, después de un día abarrotado quizás de citas, de cerrar tratos, ¿qué es lo que le hace reposar tranquilo? Muy buena pregunta. Yo creo que es ese último lugar de destino que uno tiene al final del día, que es de vuelta a Ujú. casa, con mi esposa, mis hijos. Yo creo que ese es como un celular que está sin Ujú. carga y al final del día usa el recargo, ¿no? Ese es mi recargo, ese es algo que me ayuda a levantarnos, a Ujú. nosotros dos, nos ayuda a levantarnos al día siguiente, a seguir con lo mismo. Y como decía, sí, hemos llegado hasta este punto, pero nos sentimos como que este es el comienzo nada más. Y hay varios proyectos, varias cosas que queremos seguir intentando y ver si Dios nos pone la posibilidad de lograrlas. Y siempre me gusta hacer esta pregunta a todos los emprendedores que he entrevistado. ¿Qué consejos me darías a mí que estoy comenzando como emprendedor y le daría a esos cubanos que llegan aquí con, no con los deseos de inventar y de vivir del Claro. gobierno o de vivir del invento, pero que quieren llegar a dejar una huella, a seguir creciendo? ¿Cuál sería ese consejo? Yo creo que primer y llanamente, y creo que lo siento de parte tuya, es tener fe. Ujú. Si no tienen fe es algo un poco difícil porque se van a sentir como un bote en el medio del mar
no van a tener una dirección, algo que los ayude, pero esa fe es necesaria. Y no estoy diciendo o tratando de encaminarlos a una religión específica, sino abrirse completamente a ese ser supremo y depositar esa confianza, porque realmente es necesaria. Y si tienes a alguien con el que tú compartes tu vida, darle lugar especial a esa persona y que esa persona te ayude a identificar las metas a seguir y saber que no son fáciles y cada paso que tú tomes para esa meta puede que sea difícil, pero es ese proceso el que te va a ayudar a crecer, que te va a ayudar a ajustarte, que te va a ayudar a prepararte para lo que va a venir. Así es. Última pregunta. Si pudiera hablar, que en vez de que sea yo, que sea ese Ali de 19 años que llegó a este país de Camagüey, ¿qué le diría que hiciera diferente? ¿Qué le aconsejaría? Si realmente no hiciera nada diferente, más bien le dijera, ten paciencia, todo tiene su tiempo, no te enfoques en lo que no tienes hoy, más bien enfócate en hacer la diferencia cada día. Pues ya lo demás viene. Sí, de verdad que sí, lo tomo. Para mí ha sido, la verdad que un aprendizaje conversar con usted. Espero que podamos seguir compartiendo en otros espacios y que podamos también volver, ¿por qué no?, a tener una segunda charla por acá. Me encantaría. En cualquier momento ha sido un placer para mí también, Ernesto. Aprovecho para mandarle saludos a tu señora, a tu hija, tu mamá, que aprendí que también está aquí con Estados Unidos, o un día tal vez tener el placer de conocerla, salúdamelos y vas en buen camino. Vas en muy buen camino. Muchas gracias. Esperemos en Dios que podamos llegar también a esas metas. Amén. Y bueno, usted es un ejemplo a seguir, así que gracias. Al menos para mí es un ejemplo a seguir. Muchas gracias, nosotros te apreciamos mucho y súper talentoso, comunidad. Cualquier foto, videos, cualquier cosa que te haga falta, ya sea eventos o algo comercial, publicidad, muy pronto van a ver lo que él va a hacer acá con el Daycare. Aquí está Ernesto. Muchas gracias. Igualmente, usted está pensando en comprar su propiedad, ya sea personal o comercial. Aquí tenemos a Ali Sanz, el realtor de la comunidad. Correcto. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Y a ustedes, mis amigos, les agradezco por acompañarnos en esta charla de Cubanos en Portland, un espacio que se encarga de documentar un poco la vida de los cubanos que hemos decidido vivir en esta esquina del mundo. Gracias por la complicidad y nos vemos en otro capítulo de este espacio Cubanos en Portland. Hasta la próxima. Bendiciones.